sus diferentes ramas, simplemente con oírlos una sola vez de labios de su maestro, Sandipani Muni, a quien recompensó trayendo de vuelta a su hijo muerto de la región Yamaloka. Gracias, Razi. Bueno, si alguien quiere en algún momento interrumpir la presentación y hablar algo o corregirme, están en todo su derecho, por favor. Corregirme, ayudar a aumentar, ¿no? Entonces, aquí otro tema que vi en este texto es acerca de la obediencia, la gratitud y el predicar con el ejemplo, ¿no? Porque aquí nadie más que Krishna puede llegar a conocer con profundidad todas las ramas de la sabiduría védica. Y él nos enseña a través de su ejemplo el arte de la gratitud, ¿no? Él ya está, y también hace las cosas simplemente por darnos el ejemplo. Él ya de por sí está bien versado en todos los Vedas, pero para enseñar con el ejemplo que todos deben aprender los Vedas de un maestro autorizado y que deben satisfacer al maestro con servicio y recompensa, él adoptó este sistema también, ¿no? Y él ofreció sus servicios a Sandipani Muni, su maestro espiritual, porque cuando el Muni, conociendo el poder de Krishna, él pidió algo que nadie más podía hacer. Él le pidió que le trajeran a su hijo que había muerto y Krishna cumplió con esa petición. Krishna no es un malagradecido, ¿no? Que le presta, con quien alguien que le presta servicio. Entonces, así que siguiendo este ejemplo, un devoto siempre está ocupado en ofrecer servicio a su maestro espiritual en señal de profunda gratitud. Esto lo hago así como un preámbulo, digo, este es el inicio de este capítulo, que es cuando Krishna está en Vrindavan, ¿no? Y aquí también en el texto 3 ya nos empieza a hablar de las esposas de Krishna, ¿no? Ya vamos a entrar en algunos temas un poquito más íntimos del Señor, de la vida del Señor en Vrindavan, que son muy bellos estos pasatiempos. Y bueno, ya en el capítulo 10 se va a ir ahondando sobre ellos, ¿no? Porque aquí se tocan de manera muy, digamos, superficial todavía, pero ya a partir del capítulo 10 se empieza a hablar más a profundidad. Entonces, si alguien me ayuda con el texto número 3, por favor. Yo. Gracias, Lulu. Atraídos por la belleza y fortuna de Rukmini, la hija del rey Bhishmaka, muchos grandes príncipes y reyes se congregaron para casarse con ella, pero Sri Krishna, pasando por encima de los esperanzados candidatos, se la llevó y la hizo suya, tal como Garuda arrebató el néctar. Wow. Aquí, la princesa Rukmini, hay que recordar que ella era la hija del rey Bhishmaka y además era una princesa muy, muy atractiva, ¿no? Tan atractiva, dice Prabhupada aquí en el significado, que era como la fortuna misma, porque era tan valiosa como el oro, tanto en color como en valor. Y como la diosa de la fortuna, Lakshmi, es propiedad del Señor Supremo, Rukmini también estaba, de hecho, destinada a ser de Sri Krishna. Hace rato estaba escuchando un poquito de una conferencia de Mahatma Prabhu donde estaba hablando acerca de la relación de Krishna con las gopis y realmente lo que se trata de entender, porque con nuestros sentidos materiales es como imposible de entender la relación que él tiene con todas sus esposas. Hay que recordar que él en nuestros pasatiempos tenía 16,108 esposas, pero como ya antes habíamos hablado que realmente son todos los seres de este mundo somos sus esposas, ¿no? O sea, entonces para él no es nada. Entonces con nuestros sentidos materiales es prácticamente imposible entender la relación que tiene Krishna con ellas, ¿no? Porque es una relación trascendental y esta belleza de la que, digamos, disponen las princesas, las gopis,
ellas se preocupan por verse hermosas, pero como para complacer a Krishna, pero a él no es que tanto le importa esta belleza como física, ¿no? Sino a él le importa esa devoción con la que ellas se entregan. Y en el, bueno, ahorita vamos a leer un poquito más de esto. Dice, como la diosa de la fortuna Lakshmi es propiedad del Señor Supremo, Rukmini estaba de hecho destinada a ser de Sri Krishna, pero el hermano mayor de Rukmini había seleccionado a Shishupala como su esposo, aunque el rey Bhishmaka quería que su hija se casara con Krishna. Rukmini invitó a Krishna a que la llevara de las garras de Shishupala. Así que cuando el prometido Shishupal apareció con su grupo con el deseo de casarse con Rukmini, Krishna repentinamente la arrebató de la escena pasando por encima de las cabezas de todos los príncipes allí presentes. Hay que recordar que Rukmini, siendo la fuente de todas las cualidades trascendentales como la inteligencia, mente abierta, belleza y comportamiento virtuoso, ¿no? Krishna estaba completamente atraído hacia ella. Rukmini era una princesa muy codiciada y todos los miembros de la familia y los parientes del rey Bhishmaka pensaban que Rukmini estaba entregada o debía ser entregada a Krishna en matrimonio, pero el hermano, Rukmi se llamaba, a pesar del deseo de los demás, él quiso que ella se casara con Shishupala, que era un enemigo determinado de Krishna. Entonces, cuando Rukmini oyó esto, ella inmediatamente decidió enviarle un mensaje a Krishna para pedirle prácticamente que la secuestrara, ¿no? Que la raptara. Entonces, les voy a leer la carta que ella le escribió para que más o menos entremos en ese contexto. Dice, mi querido Krishna, oh infalible y sumamente hermoso, todo humano que por alguna razón escuche tus pasatiempos y forma trascendentales, inmediatamente absorbe a través de sus oídos tu nombre, fama y cualidades. Así todos sus dolores materiales ceden y él fija tu forma en su corazón. A causa de tal amor trascendental por ti, te ve dentro de ti mismo y mediante este proceso todos sus deseos se cumplen. De forma similar, he oído acerca de tus cualidades trascendentales. Puede que sea descarada en expresarme directamente, pero tú me has cautivado y te has llevado mi corazón. A causa de tal amor trascendental por ti, te veo siempre dentro de ti mismo. Y mediante este proceso, todos sus deseos se cumplen. De forma similar he oído acerca de tus cualidades trascendentales. Puede que sea descarada en expresarme tan directamente, pero tú me has cautivado y te has llevado mi corazón. Puede que sospeches que soy una muchacha soltera, joven, y puede que dudes de la estabilidad de mi carácter, pero mi querido Mukunda, tú eres el león supremo entre los seres humanos, la persona suprema entre las personas. Toda muchacha, aunque no esté aún afuera de su hogar, o toda mujer, aunque posea la más alta castidad, desearía casarse contigo cautivada por tu carácter, conocimiento, opulencia y posición sin paralelo. Sé que eres el esposo de la diosa de la fortuna y que eres muy bondadoso con tus devotos. Por lo tanto, he decidido convertirme en tu eterna y humilde sirvienta. Mi querido Señor, dedico mi vida y alma a tus pies de loto. He aceptado a su señoría como el esposo que he elegido y por lo tanto te pido que me aceptes como tu esposa. Eres el poderoso supremo, el de los ojos de loto. Ahora te pertenezco. Si el chacal se lleva aquello que le es disfrutable al león para comer, este será un asunto ridículo. Por lo tanto, te pido que inmediatamente me tomes a tu cuidado antes que Shishupala y otros príncipes como él me lleven. Mi querido Señor, en mi vida previa puede que yo haya hecho trabajos de beneficencia pública como excavar pozos y sembrar árboles,
o actividades piadosas tales como ejecutar ceremonias rituales y sacrificios y servir al maestro espiritual superior, a los brahmanas y a los vaishnavas. Por esas actividades quizás he complacido a la suprema personalidad de Dios, Narayan. Si esto es cierto, entonces deseo que tú, el señor Krishna, el hermano del señor Balaram, por favor vengas aquí y me tomes de la mano para que no pueda ser tocada por Shishupala ni por sus compañeros. Entonces, bueno, esto, aunque ya este matrimonio de Shishupala y Rukmini estaba arreglado, pues aún así Krishna al leer esta carta, él inmediatamente partió para allá y arregló todo para raptarla, ¿no? Entonces, vamos a darle a lo que sigue. Ah, preciosa imagen. Sí, Manjari está muy bonita. Gitambrita levantó su mano también. Sí, Gitambrita, por favor, si quieres mencionar algo. Buenos días, reverencia a todos y todas. Reverencias, buenos días. Aún puede parecer que es una situación un poco extrema que Krishna va a sacar Rukmini de su familia. En esta cultura de Krishna, las mujeres tienen la opción muchas veces de elegir sus compañeros. Entonces, especialmente en la camada social de los kshatriyas, los guerreros, hay una ceremonia que se llama Swayamvara, ¿sí? Que es sua, en español es elección. Entonces era una ceremonia muy común que los padres de una princesa invitaban a los guerreros para competir para la mano en matrimonio de una princesa, pero la decisión final era de ella. Entonces, hay esta idea de que la mujer tiene que tener la decisión. Así que aún el hermano de Rukmini ha elegido un marido para ella. Ella tiene la libertad de escribir esta carta y así elegir su marido. Y ella, desde la primera vez que vio a Krishna, se quedó enamorada y sabía que no podría aceptar ninguna otra persona sino la suprema personalidad de Dios. Así que es muy común en esta cultura, en la cultura de Krishna, que las mujeres tienen la opción. Rukmini es este ejemplo de que ella no es como una obligación aceptar la decisión de su familia, pero puede usar de medios para tener su decisión. Hay diferentes tipos de matrimonio. Este matrimonio es uno de los matrimonios que son permitidos, especialmente entre los guerreros que uno va a sacar la joven de su casa e irse. Y una vez que has hecho esto, no puede volver atrás. Tenemos una historia de Bhishma Deva, que sacó 3 hermanas de un palacio y una de ellas ya estaba como con compromiso con un príncipe y él le dijo, no puedo ir así, ya estoy prometida. Y Bhishma Deva le dijo, bueno, ahora es muy tarde. Una vez que salió de su casa, no hay cómo volver. Y es una historia muy interesante porque al final ella va a hacer austeridades para hacer Bhishma Deva como ser punido por este error. Es una historia muy interesante de poder femenino. Gracias.
Muchas gracias. Gitamrita es mi hermana espiritual y con ella y yo estamos haciendo algunos servicios para el Ministerio Vaishnavi Internacional para colaborar en el bienestar de todas las mujeres practicantes de la conciencia de Krishna. Entonces es muy experta en estos temas, tanto históricos, antropológicos, así es que me encanta que me interrumpas, hermana, por favor. Lulu, ¿quieres decir algo al respecto? Sí, sí, muchas gracias, Gitambrita, porque es muy interesante, por ejemplo, en mi caso, que no conocía esta parte que nos compartes de que las mujeres de cierto estrato podían elegir. Yo estaba reflexionando al estar escuchando la carta que leyó Alaksha, dije, qué asertiva Rukmini, ¿no? Qué asertiva y qué ejemplo, o sea, me llamó la atención porque por la época, ¿sí? O históricamente, ese tipo de decisiones no eran permitidas para las mujeres, ¿no? Generalmente las mujeres están ubicadas como un objeto de intercambio históricamente, como un objeto de botín, ¿no? Y hasta para tratos, ¿no? Para tratos políticos. Había muchos matrimonios donde tener hijas con cualidades físicas y otras era como una moneda de cambio. Pero escuchar una carta de una mujer donde asertivamente ejerce su libertad de, eh, de expresar su deseo, creo que es muy interesante, ¿no? A nivel como en este contexto histórico de cómo ha sido la apertura social para que la mujer exprese lo que desea y lo que quiere y lo que quiere llegar a ser. Y es muy bonito ver este ejemplo como de mujer asertiva, ¿no? Aunque sabemos que finalmente, pues todo está controlado por Krishna, ¿no? Y eso ya estaba dado, pero me pareció interesante, gracias. Muchas gracias. Bueno, y no solamente decidió que Krishna iba a ser su esposo, porque ella pensó que no había nadie mejor para ser su esposo que él, y tenía razón. Entonces, aparte ella planeó su rapto, ella hizo todos los arreglos, ella le dijo a Krishna cómo, cuándo, o sea, todas las circunstancias favorables para que él pudiera llegar y llevársela, ¿no? En cambio, por ejemplo, mi mamá me platica que en la comunidad donde ella nació, allá raptaban a las niñas, ¿no? A las niñas siendo muy jovencitas, los hombres mayores se las robaban. De hecho, a mi abuelita se la iban a robar y entonces llegó mi abuelito según a salvarla, pero él se la llevó, más bien se la ganó él, porque él era doble de edad de ella. Entonces, pero él ya se quedó con mi abuelita, pero era como muy común esto de los raptos, y todavía en algunas provincias, por ejemplo, aquí en México todavía se usa, ¿no? Y se usa como esos intercambios, ¿no? De que te cambio a tu hija por una vaca hay lugares donde todavía se usa hacer eso, ¿no? Entonces, eso está en Y contra se de los... romantiza, esa violencia, ¿no? Aparentemente en algunas culturas pareciera que eso es bonito, romántico, me elige como quien elige un mueble, un animal y se lo lleva, ¿no? Entonces, eso se ha normalizado porque se ha romantizado ese tipo de violencias a la mujer, históricamente hablando, ¿no? Gracias. Dice Manjari que también a su abuelita y a su bisabuela también las robaron para casarse. O sea, son historias muy comunes que encontramos entre los abuelos. Y bueno, está en contra de los derechos humanos. También por eso ahora hay tantos movimientos sociales para recuperar como esa libertad, porque todavía hay mucho por hacer, ¿no? En esos trabajos que se hacen. Y bueno, también a veces sí se van como de unos extremos a los otros, ¿no? Ahorita vamos a ir viendo otros
temáticas al respecto, ¿no? Bueno, esto ya lo hablé. Si alguien quiere leer el texto número 4. ¿Yo puedo, Alexa? Sí, por favor, Vane. Dice, por someter a 7 toros cuyas narices no estaban horadadas, el señor obtuvo la mano de la princesa Nagnayiti en la competencia pública para la selección del prometido. Aunque el señor logró la victoria, sus competidores pidieron la mano de la princesa, a raíz de lo cual tuvo lugar una batalla. El señor, bien equipado de armas, los mató o hirió a todos, mas él no fue herido. Si quieres leer lo que sigue también, por favor, Vane. Sí, dice, Krishna y Nagnayiti partieron hacia Dwarka, acompañados por su ejército para protegerlos. De esta manera fueron atacados por los príncipes que habían perdido en el desafío del toro de Nagnayit. El ejército de Krishna, cedido por los guerreros del clan Yadava y su amigo Arjuna, derrotó a los príncipes y los ahuyentó. Sí, me ayudas si seguimos hasta terminamos las lecturas de los textos y el significado del 5 también. Ahorita. Ok, texto 5. Solo para complacer a su querida esposa, el Señor trajo a su regreso del cielo el árbol Pariyata, tal como lo haría un esposo ordinario. Pero Indra, el rey del cielo, inducido por sus esposas, dominado por ellas como estaba, corrió tras el Señor con toda su fuerza para luchar con él. Sí, seguimos. Hay un árbol de flores particular llamado el Pariyata, que crece solo en los planetas celestiales, y Satyabhama, su esposa, quería ese árbol. Solo para complacer a su esposa, Krishna trajo a su regreso el árbol, y eso enfureció a Vajri, el controlador de los rayos. Las esposas de Indra incitaron a este a que corriera tras el Señor para pelear, e Indra, siendo un esposo dominado por sus esposas y también un necio, les hizo caso y se atrevió a pelear con Krishna. Se portó como un necio en esta ocasión, ya que olvidó que todo pertenece al Señor. Bueno, aquí déjame comentar. Muchas gracias, Vane. Bien, entonces, Krishna aquí no era culpable de nada, aunque se llevó el árbol del reino celestial, pero debido a que Indra estaba dominado por sus hermosas esposas, como Sachi, actuó como un necio. Aquí, como suelen hacer todos los hombres que están dominados por sus esposas, aquí yo no entendí muy bien a qué se refiere, no sé si Gitambrita, tú me puedas decir, cuando dice que estaba dominado por sus esposas Indra, porque dice, Indra pensó que Krishna era un esposo dominado que había llevado la pertenencia del cielo solo por el deseo de su esposa Satyabhama, y por lo tanto pensó que Krishna podía ser castigado y olvidó que el Señor es el propietario de todo y no puede ser dominado por ninguna esposa. El Señor es totalmente independiente. Lo que pasa es que aquí me resuena un poco porque, o sea, por un lado no puede ser dominado por la esposa, pero al mismo tiempo sí le domina el amor que el amor que la esposa tiene hacia él, porque en otros textos hemos visto, ¿no? Que Krishna, por lo único que puede ser realmente controlado es por el amor de sus devotos, y en este caso de sus esposas, ¿no? O de las gopis. Entonces, pero cuando dicen de que Indra estuvo dominado por las esposas, ¿a qué se refería? Es que Indra es una persona muy lujuriosa. Él es tan lujurioso, para tener una idea, que hubo una maldición, ¿se dice? Sí. Sí. Que por todas las partes de su cuerpo iba a tener órganos sexuales femeninos en todo el cuerpo, para que él no se olvide de que es muy lujurioso. Pero para minimizar la maldición, los órganos femeninos fueron transformados en ojos. Entonces, él tiene el cuerpo cubierto de ojos en todo. Entonces, porque es muy lujurioso, no tiene opinión. Las esposas de él lo controlan.
pero él es el rey de los planetas celestiales. Entonces no es muy bueno para él que no use de diplomacia, de negociaciones y todo, pero solo satisface a sus esposas sin considerar sus responsabilidades. Por eso esta crítica acá. Ok, muchas gracias. Bueno, quise tocar este tema también un poquito sobre lo que son los estereotipos de género para poder ir entrando un poco en materia de aterrizar lo que estamos viendo, porque la realidad es que la realidad espiritual y la realidad material parecen estar polarizadas, ¿no? O sea, si bien este mundo material es un reflejo pervertido de lo que es realmente el mundo espiritual, a veces queremos como imitar a Dios, ¿no? Queremos ser como Dios, queremos controlar como Dios, queremos... Y entonces, en ese actuar de envidioso, pues generamos un montón de problemas en este mundo, ¿no? Y uno de ellos, justo hablando de la perspectiva de género, se genera a partir del control y del deseo de disfrute excesivo, ¿no? Entonces, aquí los estereotipos de género son modelos o patrones de conducta que definen cómo deben ser, actuar, pensar y sentir las mujeres y los hombres en una sociedad. Representan un conjunto de atributos o características que se les asignan. Asimismo, son las creencias y atribuciones preconcebidas sobre cómo deben ser y cómo deben comportarse las personas, de manera que a cada género se le reconoce un determinado comportamiento, una forma de ser, una apariencia o vestimenta definida. Los estereotipos pueden ser negativos, positivos o neutros. En todos los casos marcan el papel y las habilidades tanto de las mujeres como de los hombres desde que nacen, generando muchas veces situaciones de desigualdad y discriminación. Algunos de los estereotipos más comunes, voy a cerrar por ahí un micrófono, ya. Algunos de los estereotipos más comunes son estos, como que las madres o las mujeres... Prendieron estos, me encandilé. Perdón, Alejandro, ¿tienes tu micrófono abierto? A ver, te lo cierro. Allá. Gracias. Entonces, estos estereotipos comunes puede ser que las mujeres son madres y amas de casa, que son emocionales y dependientes, que son inestables y sumisas, o que los hombres son fuertes y valientes, son analíticos y no lloran. Y bueno, a partir de las luchas sociales se empiezan a generar un montón de nuevos estereotipos también, ¿no? Por ejemplo, ahora a veces hasta se invierten, ¿no? Porque se van como al otro extremo, donde las mujeres tenemos que ser fuertes, también que tenemos que ser proveedoras y al mismo tiempo amas de casa y al mismo tiempo bonitas y delgadas y no sé qué, o sea, un montón de imposiciones que se nos hacen y a los hombres igual, ¿no? O sea, realmente sí, todos estamos padeciendo este problema de los paradigmas y de los roles y como ayer decía uno que por ejemplo se les ha impuesto a los hombres que los hombres no lloran, que los hombres no tienen que ser los proveedores y que tienen que ser esto y que tienen que ser aquello. Entonces son cosas que la misma sociedad en sus acomodos que hacen para querer controlar las vidas de las personas, pues en ese proceso, más bien hay un proceso como de autodestrucción, ¿no? Masiva. Entonces, creo que aquí cabe ir revisando, ¿no? A mí me gustaría hacer estas preguntas a ustedes. ¿Cómo se ve a la mujer en la sociedad moderna, ¿no? Y cuáles son estos roles que juega hoy en día la mujer y cómo eran los roles en la sociedad védica. Como hacer esas diferenciaciones. Bueno, esto ahorita lo vemos. Entonces, no sé si quieren comentar un poquito acerca de estos como roles, estereotipos que se juegan, los que sean exigidos, ¿no? Por la sociedad. Entonces, actualmente,
Por ejemplo, yo veo que la gran mayoría de las mujeres salen a trabajar para ganarse el sustento del día, en ocasiones colaborando con el esposo, pero en muchas ocasiones también como mujeres solteras, ¿no? Como madres solteras, o como simplemente ya deciden no tener hijos, está bien. Y por otro lado, también tiene que atender los roles de la casa, ¿no? Entonces, a veces no están como muy compartidos esos roles. Entonces, ¿qué tanto estas luchas sociales han beneficiado o no? ¿O en qué cosas, en qué aspectos sí han sido benéficos y en qué aspectos no han sido benéficos, ¿no? Porque creo que más allá de la competitividad o la competencia entre hombres y mujeres, porque el aspecto que se defiende en cuanto a justicia, si lo revisamos a profundidad, la justicia no es un tema, como dice nuestro maestro espiritual, uno de nuestros maestros espirituales, no es un tema físico, sino es un tema metafísico, ¿no? O sea, la justicia es un tema que tiene que ver con la equidad y la igualdad en realidad externa no existe, no tenemos cuerpos iguales, nuestra psique no es igual, nuestras reacciones no son iguales, pero más allá del género, también está marcado por nuestras experiencias de vida, por nuestra educación, la forma en la que fuimos educados. No sé si me estoy explicando más o menos, porque me enredo un poco. Manjari, dime, ¿qué quieres comentar? Gracias, Alaksha. Sí, coincido con lo que comentas y creo que todavía falta mucho por hacer, porque como bien se comentaba incluso ayer, ¿no? De que, eh, como dices, hay muchas mujeres que trabajamos y que compartimos esa parte con el hombre, pero muchas no comparten el apoyo en casa, ¿no? Porque sigue estando marcado que a la mujer le corresponde hacer ciertas labores. Y entonces, todavía creo que falta un poco de esa parte educativa que creo yo que nos corresponde a los padres para poder, pues, hacerlo para las próximas generaciones, ¿no? El hecho de que podamos sensibilizar a los niños, de que podamos, pero al mismo tiempo yo pienso que es importante no olvidar lo que mencionas, de que tenemos cuerpos diferentes y de que cuando buscamos esa igualdad, aún así, creo que la mujer merece todo el respeto, así como la mujer, así como el hombre también lo merece, porque algo que yo me he dado cuenta es que de repente está normalizándose ahora la violencia de la mujer al hombre. Muchas veces mis hijos me llegaron a comentar, ¿por qué cuando yo le digo al maestro que esta niña me está golpeando y me está molestando, no le dicen nada y no le hacen nada? Pero si yo le hiciera algo a la niña, todo mundo se me viene encima, ¿no? Entonces, pareciera que a veces también nosotras o las madres de las niñas es como, defiéndete, tú golpea y tú, entonces pareciera que nos queremos como ahora nosotros volver, ¿no? Las que latigan o las que subyugan a alguien, ¿no? Entonces creo que es importante siempre mantener ese equilibrio y es una gran responsabilidad mantener ese equilibrio, ¿no? Yo lo veo como madre de varones y mantener ese equilibrio en que haya respeto, que haya amor, pero que también no olvidemos esas diferencias, que esas diferencias nos unen, ¿no? Yo muchas veces creo que la sensibilidad que yo tengo y que verlo desde mi punto de vista femenino, con mi pareja, con mi esposo, siento que lo complementa a él, porque él me complementa esa parte masculina, racional, que a veces yo no tengo. Entonces yo creo que eso es súper importante. Perfecto, muchas gracias, Mayari. Sí, completamente coincido contigo. Es que tenemos que ir más allá de la polarización porque
de repente estamos inmersos en una sociedad completamente machista o patriarcal, por decirlo así, y de repente ya queremos irnos al lado opuesto, ¿no? Realmente el origen del feminismo, hasta donde yo entiendo, no es ir en contra no es como lo opuesto al machismo, sino es buscar esa equidad y esa justicia. Pero rara vez se ha alcanzado, ¿no? Porque siempre se va como de un extremo al otro, ¿no? Donde, la competencia, yo soy más que tú, yo soy más que aquel. Narayani, ¿querías compartir algo, hermosa? Hola. Hola, hermosa, cerraste tu micrófono allá. ¿Está cerrado? No, ya. Sí, igual gracias a Laksha. De hecho, el tema es muy interesante. En lo que se refiere, digamos, a construcción de género, hasta donde yo tengo entendido, el género sí es un asunto muy cultural, ¿no? A diferencia, digamos, del aspecto biológico, ¿no? Digamos que son justamente estas atribuciones que se hace, digamos, de una persona según cómo se piensa que es la mujer y el varón, y por lo general están muy ligadas, digamos, de que si se le atribuye a la mujer unas cualidades, al varón se le atribuyen las cualidades contrarias, ¿no? Entonces, a mí lo que preguntas se me hace bien interesante porque en el momento en que se empiezan a poner en duda, digamos, ciertos atributos femeninos, ¿no? Como los roles de la mujer o qué significa ser mujer, en automático eso también pone en duda los atributos masculinos, ¿no? O sea, porque dice, si ya no es un asunto, digamos, exclusivamente de los varones, digamos, qué sé yo, el proveer, digamos, económicamente a la familia o el ser racional o la incursión en espacios, digamos, laborales o académicos, entonces, ¿qué se vuelve también masculino, ¿no? Entonces, yo creo que muchas veces cuando estamos pensando en estos temas de género y generalmente se va viendo más desde el lado femenino, nos olvidamos también como que la contraparte, digamos, que es muy buena también, que es repensar lo masculino, ¿no? Y, por ejemplo, en el ejemplo que dio Manjari, digamos, ahí un niño que no pueda, digamos, como que ser defendido de la violencia que le ejerce, digamos, una compañera de clase, eso también es, o sea, a mi manera de ver, no es un feminismo extremo, es más bien una nueva, un efecto, así más bien muy, muy extendido del machismo, de que los hombres no pueden ser víctima de violencia de las mujeres, ¿no? Y si, digamos, en el cine o en otros espacios se ve, digamos, casi siempre al hombre que es víctima de violencia de una mujer como un objeto de burla, ¿no? Y no como algo serio a ser tomado en cuenta, ¿no? Porque supuestamente, digamos, como que el hombre debería ser, digamos, por naturaleza violento, ¿no? Entonces estamos como que, digamos, a veces no nos damos cuenta incluso en ese sentido de querer como que cambiar los patrones de género, como también se los estamos replicando, ¿no? O sea, digamos, la violencia es violencia de ambas partes, ¿no? Y los varones también tienen que ser protegidos de la violencia tanto de sus pares como de sus compañeras, ¿no? Y en el aspecto de los roles, por ejemplo, a mí me genera, digamos, entiendo ahora un poco más lo que mencionó Gitán Britano de por qué Indra era considerado dominado por sus esposas, pero se me hace un tema un poco complicado, ¿no? Porque si lo ves desde afuera, digamos, sin entender la posición de Krishna en el pasatiempo que estaban narrando, tú ves a dos varones que han actuado para satisfacer a sus esposas, ¿no? Eso sí es que no tomas en cuenta que Krishna es la suprema personalidad de Dios, ¿no? Entonces, pequeño detalle. Entonces, en ese sentido también como que a veces ver así como, digamos, claro, digamos, el tema ahí, digamos, de la lujuria de Indra, que en ese sentido, más que estar dominado por sus esposas, estaba dominado por una lujuria, ¿no? Pero, digamos, justamente de repensar el género, porque muchas veces este tema, digamos, del hombre dominado por la esposa, es algo muy, así socialmente muy castigado, ¿no? Le dicen, bueno, en Bolivia por lo menos les decían, como mandilones o cosas así, ¿no? Cuando realmente que un hombre escuche, digamos, lo que su esposa desea, no es nada malo, ¿no? O que escuche o que negocie o digamos que en algunos casos, ¿no? No siempre, digamos, incluso se llegue a ceder un poco, digamos, ¿no? Digamos, por el bienestar de la familia o de la pareja, no debería ser visto como algo, o sea, como un tema, digamos, de dominación. Bueno,
Eso también quería comentar. Perdón. Sí, muchas gracias. Muy bueno lo que comentas, Narayan. Y sí, es como un trabajo constante, ¿no? De llegar a un punto medio, ¿no? Vitambita, ¿querías comentar? Gracias, Narayani, por tus comentarios. Yo estoy de acuerdo total. Y si pensamos las instrucciones para hacer los matrimonios, Srila Prabhupada nos dio una instrucción en Srimad Bhagavatam en que dijo que hay dos tipos de matrimonio. Hay los matrimonios por acuerdo, como si... Sí, de okay, común acuerdo. Sí, me gusta, tú me gusta, entonces vamos a casar, que no es muy bueno. Y hay los matrimonios que son por compatibilidad. Y estos son los mejores, por afinidad. Y entonces, una de las maneras de ver la compatibilidad o afinidad entre dos personas es por astrología. Tenemos muchos astrólogos y astrólogas védicas en la conciencia de Krishna y podemos hacer este examen astrológico para ver si son compatibles. Esa es la instrucción de Prabhupada. Entonces, un casamento es Yotaka, que es porque me gusta, y el otro es Abhiruchi, que es por compatibilidad astrológica. Otra cosa es que todo sobre el matrimonio debe ser como un acuerdo antes del matrimonio. Entonces, muchas veces es que hay un dicho en portugués en Brasil que es: las mujeres esperan que el hombre va a cambiar después del matrimonio. Él no cambia. Y los hombres esperan que las mujeres no cambien después del matrimonio, que ellas cambian. Porque no hay acuerdo. Todo debe ser hablado antes del matrimonio. Todo. Hay que tener varias pláticas en que se decide todo, lo que van a comer, lo que van a vestir, dónde van a habitar, cómo va a ser las relaciones sexuales, cuántos hijos y hijas quieren, quién va a trabajar, quién va a gerenciar el dinero, quién va a limpiar, cocinar, arreglar. Todo eso debe ser hablado antes del matrimonio. El problema es que decimos, no, vamos a casar y después vamos a decidir. No, esto no va bien, nunca. Todo debe ser decidido antes del matrimonio. Y si no hay compatibilidad, no hay afinidad, no se pueden llegar a un acuerdo común, no se casen, porque casamento no es milagre, casamento no es reforma pessoal. Generalmente somos la misma persona antes y después, entonces no piensen, no, pero yo voy a cambiar a este muchacho. No va, es una ilusión. No, esto no ocurre, es muy raro. Puede ocurrir que la asociación íntima puede hacer bien o mal a la otra persona, pero no es así. En la cultura de Krishna, la idea es case por afinidad o compatibilidad. Entonces, estas cosas de tareas en casa debe-se hablar antes del casamento, ¿cierto? Se va a haber ayuda o no. Y muy interesante es que el Gurukula era para ser, es para ser, un entrenamiento de los niños, de los muchachos, para la vida de matrimonio, porque el Gurukula es el niño va a salir de casa y va a vivir en la casa de su guru y va a ser entrenado a servir, a servir. Entonces, ¿a servir a quién? A tu esposo, a su esposa, a sus hijos, a la sociedad, a la familia. Entonces, el Gurukula era para enseñar los niños a serem serviciales. Serviciales. Sí, a todos y todas.
Ahora no tenemos Gurukul en muchos casos y los niños son educados en la educación secular, que va a decir que tiene privilegios y puede ser quien quiera y tener una mujer para limpiar, cocinar, cuidar de los niños. Y no hay una enseñanza de servicio. Este es uno de los problemas. Pero en familias conscientes de Krishna, esa educación puede estar ahí. Los padres y madres pueden enseñar a los niños y niñas que nuestra naturaleza espiritual es el servicio. Y una vez, porque vamos a pensar, en la Bhagavad Gita, en todo, se dice que la lujuria es el problema humano. La contrapartida de la lujuria es el servicio. ¿Por qué? Porque la lujuria es controlar y tener pose sobre personas y cosas. Ser señor y señora de cosas y de personas. Controlar y tener. El servicio es el opuesto. Es donarse a las cosas y las personas y a Dios. Entonces, comprende las dos cosas de la balanza, no sé. Las dos caras de la moneda, sí. Sí, cuanto más lujuria, menos servicio, cuanto más servicio, menos lujuria. Entonces, si tenemos una educación que va a decir, somos todos servos y siervas de los otros y de las otras, hay mucho cambio social después. Entonces, la cuestión es qué educación estamos ofreciendo a los niños y niñas. ¿Cierto? Gracias. Cierto. No, muchas gracias. Estamos a 2 minutos, pero vamos a extender los 5 minutos más de la clase. Así es que 1 minuto de participación para Manjari, Srivas y Vanessa. Manjari, en el orden en que levantaron sus manitas. Gracias. Creo que fue primero Srivas, pero nada más yo quería aclarar un punto que a mí me encantó sobre lo que mencionó Narayani, de cómo tenemos también ciertos estereotipos de qué es lo que un hombre o una mujer, de sus cualidades o de su forma de pensar o de sentir o incluso labores, ¿no? Entonces, bueno, respecto al caso que yo mencioné, por ejemplo, la forma en la que yo siento que me complemento con mi esposo, no quise decir como de que todas las mujeres solo somos emocionales y así, y que solamente los hombres pueden ser racionales, sino que es como mi caso personal, ¿no? Pero me encantó esa parte de aclarar también eso, de que puede haber lo opuesto. Claro, sí, lo importante es el respeto mutuo la apreciación de las cualidades que cada uno tiene, ¿no? Y manifiesta. Srivas. Gracias. Sí, que no podía levantar la mano. Cuando eres el host, el sistema no te deja poner manita. Entonces yo le decía así, yo. Es que tenía cerrada la... No, mejor le voy a hacer el host a Laksha y ya te dejé a ti como host y ya me dejé poner mi manita ahí azul. Qué bueno. Sí, sí. Bueno, son muchísimos temas muy interesantes que pues también resultan que necesitan de un análisis muy profundo, ¿verdad? Pero me voy a abstener por el tiempo que tenemos. Guárdalo para el domingo. Solo comentar un poquito sobre Lila, ¿no? Que mencionamos ese pasatiempo de Indra que corresponde al Bhagavatam que estamos leyendo y donde se pone a Indra como diríamos aquí despectivamente, el mandilón, ¿no? Que por mandilón hizo caso a sus esposas que le dijeron que ¿cómo dejas que Krishna se lleve el árbol, no? Solo porque su esposa lo está controlando. Krishna el mandilón. Así como voy yo, ¿no? Y hay otras partes de estos donde se menciona este pasatiempo donde se da otra perspectiva. Y eso se me viene a la mente porque recientemente acabo de escuchar a mi maestro, a Acharya a Hridayananda Das Goswami, que menciona que Lila, dentro de nuestra tradición, es muy versátil. En ese sentido de que, por ejemplo, hay otras partes donde Prabhupada habla de Indra y explica que en realidad Indra es un devoto de Krishna. Y él estaba siendo controlado por sus esposas, pero al mismo tiempo él estaba consciente de que esta era una oportunidad de hacer un servicio a Krishna
porque Krishna no siempre tiene la oportunidad de tener peleas con los semidioses, ¿no? Con gente que realmente es poderosa y que realmente son los controladores del universo y demostrar su supremacía, ¿no? Entonces, en ese caso, Indra también no es de que es el mandilón que nada más hizo caso, sino también él lo hace con un espíritu de servicio, ¿no? Él ya sabía que era la suprema personalidad de Dios, que era Krishna, y que le iban a poner unas cachetadas, ¿no? Es por también Indra va y se le pone enfrente a Krishna y dice, no, es que ese árbol es de aquí y no te lo puedes llevar, ¿no? Pero también él estaba consciente de que estaba con la suprema personalidad de Dios. No es de que estaba completamente ofuscado y cubierto, ¿no? Entonces, solo para hacer un poquito ese contraste de que Lila tiene muchos aspectos y que obviamente por nuestros intereses, nuestra situación particular, hay ciertos aspectos que nos llaman la atención, ¿no? Como ahorita en esta parte del Bhagavatam se le menciona como el loco, ¿no? O sea, hizo una locura, ¿no? Hizo una tontería, como el tonto que se le pone enfrente a Krishna, ¿no? Pero hay otras partes donde se ve la otra parte, la otra forma. Y nada más menciono eso. Todo lo demás, estoy de acuerdo con ustedes, aunque hay que profundizar y analizar, y agradezco mucho los comentarios de Tulasi, de Narayani, que buscan también ese balance, ¿no? De buscar ese, no un extremo y que no se haga un péndulo, que no se vea de un extremo hasta el otro, sino, ok, hay un extremo, pero no nos vayamos hasta el otro, tratemos de frenarnos un poquito hacia el centro lo más posible para que poco a poco el péndulo vaya centrándose y podamos tener una vida sátvica, armoniosa, ¿no? De realmente equidad trascendental y no solamente esa búsqueda externa de equidad que no es real, que evidentemente no es algo real. Sí. Gracias. Claro, este espacio es justamente para eso, ¿no? Y cuando, por ejemplo, a mí a veces escucho mucho el término empoderamiento como algo que a veces se torna como, el poder, ¿no? ¿Quién quiere el poder? Pero no, es más allá, es como brindar al individuo las facultades o sea, como yo lo veo, es brindar al individuo, hombre y mujer, las facultades para encontrar su naturaleza más profunda, ¿no? La verdadera naturaleza que es en conexión con Dios. Creo que ese es el verdadero espíritu que queremos promover acá, ¿no? Y bueno, acá bueno, rápido leo el comentario de, bueno, antes de eso, Vane, si quieres decir tu comentario, por favor. Gracias. Sí, mi comentario es rapidito. Pues sí, de hecho, ayer estuvimos hablando sobre este tema, estuvimos analizando la película de Madre, no sé si ya la han visto. No, no la hemos visto. Pero Quiero bueno, ver sí, la clase que dieron ayer, la plática, no la vi. En Krishna West Arts, ¿no? sí, hablamos justamente de esto, del rol de la mujer y bueno, también esa película tiene muchos simbolismos, pero algo que, bueno, quería responder lo que dijiste de cómo es que vemos el rol de la mujer en nuestra sociedad. Pues sí, yo veo que pues obviamente falta mucho trabajo que hacer, ¿no? Como reprogramar la mente y reajustar algunas conductas que tenemos, tanto hombres como mujeres. Pero sinceramente creo que pues sí va mejorando, o al menos en las generaciones más jóvenes, como que yo sí he visto que sí hay una lucha por tratar de reprogramarnos e incluso como cambiar nuestra manera de hablar. Por ejemplo, yo lo he visto lo vi con mis compañeros de la universidad y pues sí, incluso conmigo misma, o sea, hay algunos, por ejemplo, no sé, algunos comentarios que dices, oye, pues esto como que no estás, es un poco machista, ¿no? O así, o está pasando esto, lo otro, y dicen, sí, es cierto, como que ya el hecho de que estemos siendo más conscientes de, pues, de la igualdad y del feminismo y de la no violencia y todo esto, como que nos hace tratar de ser mejores personas y bueno, antes no se hablaba mucho sobre eso, ¿no? Entonces, pues sí, todavía nos falta mucho camino que recorrer, pero creo que ahí la llevamos poco a poco tratando de
ir cambiando y todo está en nosotros, ¿no? Cambiar como mis relaciones con, no sé, con mi pareja, con mis papás, con mis amistades y todo, ¿no? Eso era lo que quería comentar. Ay, perfecto, Vane, muchas gracias. Pues tú eres la esperanza de este planeta. Tú y todos tus amigos y tus compañeros de tu edad, los jóvenes, realmente es muy importante que pongamos el foco en que los jóvenes entiendan esto, ¿no? Y que lo vivan desde su perspectiva, ¿no? O sea, que realmente introyecten lo que es la conciencia de amor, de servicio, de respeto, ¿no? Dice Mayari que a ella le encantó saber que el gran rey de los planetas celestiales era dominado por sus esposas, sale de lo patriarcal o de que solo el hombre domina, ¿no? Que a ella no lo vio como un tonto. Y dice Gita Amrita, sí, es como el pasatiempo de las esposas de los brahmanas en el canto 10 del Srimad Bhagavatam, en lo cual los esposos se cambian en discípulos de sus esposas. ¡Wow! Interesante. Ivonne acá en el Facebook dice que todavía es muy común los raptos, sobre todo en estados menos desarrollados como Guerrero, Tabasco, Chiapas, y los intercambios están mucho en la comunidad judía. Las mujeres son usadas para los negocios entre ellos. Pues sí, es todo un trabajo que todavía se tiene que hacer. Yo aquí nada más les voy a dejar esta última imagen, que me gusta que cómo trataba Srila Prabhupada a sus discípulas, ¿no? Y creo que él trataba discípulas y discípulos por igual, siempre los llenaba de servicio, los trataba de acuerdo a las cualidades que ellos mismos manifestaban, no diferenciaba porque era hombre o fuera mujer, sino porque él decía son Vaishnavas, y aquí él le daba como las facultades a todo el mundo por igual para que actuaran. Ya ahora sí que depende, las limitaciones ya dependen de nosotros mismos, ¿no? Que nosotros somos nuestra máxima limitante en este mundo, ¿no? Y bueno, pues ya vamos para concluir. Muchas gracias a todos y todas. Les agradezco muchísimo que me hayan acompañado a esta sesión, que estaba yo nerviosa porque dije, ¿qué voy a decir? Solo voy a hablar para mí sola. Pero no, gracias por estar. Alaksha, yo nada más como para no quedarme con las ganas de responder a la primera pregunta que nos hiciste, yo creo que tenemos un gran reto, o cómo veo a las mujeres en esta sociedad. Yo creo que las mujeres tenemos un gran reto. Sí es cierto que es una tarea común, hombres y mujeres, pero me parece que el poder transformar la posición de la mujer en las sociedades es una gran tarea de las mismas mujeres, en el sentido en que tenemos que repensar los propios estereotipos en los que nosotros estamos cautivas, ¿no? No solamente lo que está afuera o lo que se espera, sino también los estereotipos en los que nosotras mismas nos vamos acomodando y que en ocasiones forzamos y criticamos a las otras mujeres cuando no entran dentro de esos estereotipos. Entonces ahí también me parece que hay un punto de análisis súper importante y que tiene que ver con este desarrollo o esta toma de conciencia de la necesidad de ser sororas, ¿no? De unirnos, no como un clan que se va a unir para una guerra, sino como un clan que se va a unir para transformarse, para ser mejor y para poder expresar de mejor manera en el mundo la naturaleza de la mujer. Entonces creo que ahí tenemos un gran reto, ¿no? Repensar los cautiverios, tomar conciencia y repensarnos. Entonces, sí. Eso es lo que yo quisiera nada más compartir. Sí, Lulu, estoy de acuerdo de ahí. Y ya de ahí se expanden un montón de temas, ¿no? Como por ejemplo la sobrevalorización de lo superficial, ¿no? De la apariencia, por ejemplo, ¿no? Ese es uno de los grandes cautiverios, ¿no? Donde ahora todo tiene que ser así como te miras en el espejo y a veces ni siquiera eres tú misma, ¿no? Ya estás fuera de ti misma, ¿no? Entonces sí, aplaudo tu propuesta y creo que hay que ir construyendo ese espacio. Pues
Muchas gracias. Y bueno, más que un espacio de prédica, es más bien un espacio de empatía hacia la sociedad, hacia el dolor que están sufriendo las mujeres, que están sufriendo los hombres, que están sufriendo, ¿no? Hay mucho trabajo por hacer, así es que aliviemos el dolor de todos mediante esta píldora maravillosa que es la conciencia de Krishna. Y bueno, pues muchas gracias a todos, abrazos, bonito día, nos vemos mañana a las 8 también, como siempre. Gracias, Amrita, por tu participación. Gracias, Hare Krishna. Gracias, Buen bonito día. día, bye, bye. Abrazos. Buen día, Hare Krishna a todos. Gracias. Hare Krishna, Lakshya. Gracias, Livi.